bienvenida a este espacio que ya se ha venido convirtiendo en costumbre en nuestro webinar mensual desde los programas de posgrado de gerencia de proyectos de la Católica, donde la intención que lleva estos espacios, este es nuestro quinto espacio, es compartir conocimiento y experiencias sobre temas relacionados a gestión de proyectos para toda nuestra comunidad. Y bueno, hoy en particular me toca el gusto de presentar a una gran amiga, compañera del capítulo BBI, capítulo Venezuela por mucho tiempo, Lisbeth Albarrán. Vamos a hacer la presentación formal. Lisbeth es ingeniero mecánico de la UNEXPO, tiene una maestría en Dirección y Administración de Proyectos en la Universidad de Valencia, España. Está certificada como PMP, también tiene la certificación de SPI Agility Master Coach. Es escritora del libro Cómo ser el gerente de tu vida, 7 herramientas de la gerencia de proyectos para la cotidianidad. Tiene 15 años de experiencia en planificación, consultoría y formación en la gestión de proyectos. Como les comentaba anteriormente, nos acompañó en el capítulo Venezuela como directora de comunicaciones entre el año 2015 y 2021 y actualmente es CEO de CIF Albarrán y directora de coaching para proyectos sociales del Social Project Institute, además de ser facilitadora en gerencia de proyectos. Entonces, bueno, Lisbeth, bienvenida a nuestro espacio, todo tuyo. Bueno, va a ser una jornada muy enriquecedora para todos los que estamos acá. Bienvenida. Gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha perfecto. Sí, ok. Sí, bueno, gracias Alejandro por la invitación, por la presentación. Bienvenidos a todos los que se están conectando y bueno, a los que luego lo verán en diferido. Voy a compartir pantalla. Me confirman que lo puedan ver. Sí, se ve la pantalla. Ok. Bien. Ok. Entonces, bueno, nada, encantada, un placer poder acompañarlos en esta sesión de hoy para conversar sobre coaching para la gestión de proyectos de desarrollo. Proyectos de desarrollo en el sector social. Esto es importante aclararlo porque también se utiliza el término proyectos de desarrollo en el sector tecnológico, ¿no? ¿Y qué quiero que nos podamos llevar después de esta sesión? Es cómo el poder asegurar la incorporación de buenas prácticas, en este caso, para gestionar los proyectos. Cualquier proyecto, aplica a cualquier proyecto, pero bueno, vamos a enfocarnos en los proyectos de desarrollo, los proyectos sociales. Es cómo asegurar la incorporación de esas buenas prácticas de gestión de proyectos y la respuesta es a través del coaching. Pero, ¿qué del coaching, no? Entonces, vamos a iniciar la sesión justamente definiendo, por un lado, lo que son los proyectos sociales, su característica principal, y qué del coaching, ¿no? Porque aquí nos enfocamos justamente en ese proceso de acompañamiento, no del coaching ontológico, del coaching de vida, sino de qué forma podemos, utilizando ciertos elementos o esos pilares principales del coaching para poder incorporar esas buenas prácticas. Alex, ¿me puedes preguntar? Igual los que están conectados pueden ir haciendo preguntas y podemos ir respondiéndolas conforme avancemos en la sesión. ¿Okay? Entonces, bien, antes de conceptualizar esto, como me presentaba Alejandro, yo quiero aprovechar esa presentación para resaltar la importancia del darnos cuenta. Me pasaba que yo me inicié como ingeniero mecánico en el sector industrial. Bueno, mi formación de ingeniero mecánico me inicié en el sector industrial, específicamente en el área de planificación de mantenimiento. Pero luego, bueno, realizo el posgrado en gestión de proyectos y se me da la oportunidad de cambiarme de unidad, de departamento. Y en este departamento, en esta gerencia, nos enfocábamos en poder justamente acompañar a las diferentes unidades, departamentos de esa organización, poder incorporar en este caso
nuevas herramientas, técnicas para lo que es el sistema de gestión de calidad. Pero también empezamos a incorporar herramientas de gestión de proyectos, bueno, para fortalecer la parte de gestión de proyectos de la organización. Entonces, ¿qué quiero resaltar? Que en ese proceso, porque cuando se habla, por ejemplo, de la ISO 9001, normalmente o anteriormente se concebía como, bueno, hay un departamento exclusivo para eso, el que se encarga de definir, de desarrollar procedimientos, metodologías, etc. Sin embargo, la misma norma, pero también como política de esta organización en la que me inicié, eh, se quería cambiar ese enfoque, se quería cambiar ese mindset de que era exclusivo de un departamento, sino que era algo, por un lado, propio de lo que se hace, o sea, era parte del trabajo que se hacía y el poder incorporar esas herramientas, esas técnicas, esos procedimientos, el definirlos, ya sea para la gestión de calidad o el sistema de gestión integrado, porque también se manejaba gestión ambiental, gestión de seguridad, como para la parte de gestión de proyectos, que se pudiese concebir como lo que es, que al final es el quehacer. Muchas veces incorporarlo para mejorar esa forma de hacer. Y nos dimos cuenta de que para lograr realmente ese cambio en los equipos, y también de forma individual, ¿no? De los diferentes profesionales, era el poder acompañarlos. Entonces sí, había que dar una formación, había que apoyarlos y desarrollar incluso cosas, ¿no? Viéndolo desde el servicio que uno puede prestar, independientemente dentro de una organización o de forma independiente, se dan capacitaciones o se da consultoría, asesoría, pero había algo que, que en ese momento yo no era consciente de que realmente lo que estábamos haciendo era un acompañamiento, que era clave, además de lo otro que ya mencioné, porque no basta solamente con dar una capacitación, que es esencial, no basta con de repente ayudar a desarrollar, por ejemplo, un procedimiento, un cronograma, sino el poder acompañar y el poder ayudar a que ese profesional o ese equipo se dé cuenta de cómo esas herramientas, esas técnicas que se están incorporando, les aporta valor. Y esto es lo que viene a traer el coaching, el poder justamente acompañar en ese proceso para darnos cuenta de cómo podemos mejorar eso que hacemos. Luego me independizo y acompaño también a profesionales, o sea, siendo tutora de trabajo de grado, y también pasaba esto. Y también cuando acompaño a profesionales para prepararse para la certificación, por ejemplo, del Project Management Institute, más allá de que conozcan un método, una metodología o que cumplan, ¿no? Con unos requisitos o requerimientos, ya sea para el trabajo final de grado, de carrera o para prepararse para la certificación, me interesaba mucho de que se pudiese dar cuenta de cómo eso lo teníamos que internalizar para poder aplicarlo. Luego, recientemente, los últimos 4 años, empecé a trabajar en proyectos sociales, proyectos de desarrollo, proyectos humanitarios. Y es aquí, a través de una de las organizaciones con las que colaboro, en la que, bueno, le ponemos nombre y apellido y aplicamos incluso un método en el que acompañamos equipos para que puedan mejorar su gestión. Pero quise iniciar con esta intro justamente porque muchas veces en los espacios en los que estamos acompañamos a esos equipos, a esos colegas, colaboradores, profesionales en ese proceso. Y es lo que nos trae en este caso el coaching. Vamos a entrar ahora entonces en la parte conceptual y es, bueno, que es un proyecto social, es un proyecto de desarrollo y cómo los proyectos de desarrollo están dentro del contexto social. Entonces, ¿qué se considera como proyecto social? Ese conjunto de acciones coordinadas para mejorar o modificar. Esto es clave. Esto es lo que marca la diferencia de otros proyectos.
las condiciones de vida de un grupo de personas, en particular de un grupo minoritario o de ese grupo más vulnerable, más desfavorecido. Eso es lo que busca, lograr un cambio. Lograr un cambio significativo en la realidad social, ambiental, cultural o económica de la población. Pero como ya comenté, en particular del segmento más desfavorecido, mejorando así su calidad de vida y las oportunidades de acceso. Dentro de los proyectos sociales, entonces, podemos clasificarlos, categorizarlos en proyectos humanitarios, que lo que trata es justamente de poder dar atención inmediata. Y los proyectos de desarrollo, que bueno, sí tienen ya una concepción de mediano, incluso largo plazo, y que no siempre, lo vamos a ver en una infografía más adelante, no siempre se logra ese cambio que se quiere ver, no siempre se logra solo con el proyecto o solo la organización que ejecuta el proyecto, sino en conjunto. Por eso hacíamos la definición, establecíamos la definición en la lámina anterior, que son acciones coordinadas, que se necesita de otros actores, incluso de otros proyectos, para lograr realmente ese cambio que se quiere. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí, Liz, vamos bien. Ok. Entonces, ¿qué genera o qué da inicio a este tipo de proyectos? Puede ser una catástrofe natural, guerras, incluso situaciones sociales, políticas o económicas que se presentan en un país, en un estado, en una comunidad. Son impulsados normalmente por el Estado a través de distintos organismos públicos o administrativos, por empresas privadas a través de la responsabilidad social empresarial, por asociaciones y fundaciones y también por las organizaciones no gubernamentales. Y se pueden desarrollar en diversos ámbitos o sectores. Podemos tener proyectos humanitarios o de desarrollo en el sector de educación, de agua, saneamiento, higiene, de salud, de nutrición, de seguridad alimentaria, de protección, de alojamiento, energía y enseres y también de logística, entre otros. Va a depender. Entonces, aquí tenemos exactamente, conceptualmente, ok, ¿qué es un proyecto? Entonces vamos a ir diferenciando, ¿no? Un proyecto, un esfuerzo temporal de acuerdo al Project Management Institute, que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Y dentro de los proyectos, entonces tenemos los proyectos tecnológicos, los proyectos organizacionales, por ejemplo, el que hacía mención de cómo adecuar una organización para certificarse con la ISO 9001, es decir, algo, y también tenemos los proyectos sociales. Y dentro de los proyectos sociales, entonces tenemos los humanitarios y los de desarrollo. Normalmente cuando se lleva a cabo un proyecto humanitario, luego se da esa transición a ese proyecto de desarrollo y también puede darse el caso que sencillamente un proyecto de desarrollo se lleva a cabo sin necesidad de que haya previamente un proyecto humanitario. ¿Qué es lo importante que tenemos que reforzar en el caso de los que están conectados, ya trabajen en este sector o de los que no trabajan en este sector? Eh, que es lo importante resaltar, que los proyectos sociales nos enfocamos sobre todo es en ese cambio en la vida o en las condiciones de ese grupo de personas, normalmente más desfavorecidas. Bien, aquí les comparto esta infografía, no sé, bueno, si se puede ver dependiendo de cómo están conectados. Básicamente, vamos a activar por aquí el puntero, el láser. Y lo que quiero que podamos llevarnos con esta infografía es contextualizar, ¿no? Cómo los proyectos sociales, los proyectos en general se desarrollan en contextos complejos, porque, bueno, dependiendo de la organización, dependiendo del tamaño, la naturaleza del proyecto, pues están presentes una serie de factores. Y más hoy en día, donde, bueno, los cambios del entorno afectan. Pero en particular, y por eso el tema de hoy, los proyectos sociales, los proyectos de desarrollo.
se desenvuelven en un contexto complejo porque hay muchos actores que intervienen y hay diferentes elementos y además esos cambios del entorno que tenemos que ir adaptando. Y que por un lado esos proyectos necesitan ser muy bien definidos, ¿no? Para poder disponer de ese financiamiento que se requiere, para poder tener claridad cuál es ese cambio que se quiere lograr, que se quiere lograr en corto, mediano y largo plazo. Pero por otro lado, justamente por el tipo de proyecto, durante la ejecución van ocurriendo cambios, sobre todo si, por ejemplo, pensamos en que quien está ejecutando el proyecto es, por ejemplo, una ONG, muchas veces se apoyan, ¿no?, de voluntarios y estos voluntarios van y vienen. Entonces, hay una serie de cambios. ¿Cómo podemos gestionarlos? Y otra característica de estos proyectos es que normalmente el equipo que ejecuta los proyectos son expertos a nivel técnico. Vamos a referirnos a lo técnico, justamente a lo propio que hay que hacer. Si es un proyecto en el sector de educación, bueno, son expertos en esa área, o en el sector de salud. Y muchas veces se deja a un lado lo que es propiamente de la gestión. Entonces, el poder incorporar herramientas, técnicas, procesos que nos ayuden a gestionar mejor el proyecto, muchas veces cuesta. Se puede dar formación, se puede dar capacitaciones, pero el día a día, el tener que entregar datos o atender a esa comunidad, eh, se nos va llevando el tiempo y muchas veces el equipo siente que es como más trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver más adelante cómo logramos resolver esto. Pero lo que quiero con esta infografía es poder eso, contextualizarnos, ubicarnos, cómo se desenvuelven los proyectos, en particular los proyectos sociales. Entonces tenemos esa necesidad que hay que atender y queremos generar unos resultados, un cambio. Para ello, entonces, llevamos a cabo un proyecto. Una organización lleva a cabo un proyecto. Es importante tomar en cuenta. Si tenemos ese proyecto que hemos diseñado, definido y que vamos a llevar a cabo a través de una organización, eh, podemos, para comprender mejor la infografía, podemos ubicarnos como, bueno, una ONG, que las ONG siempre tienen una serie de particularidades, porque muchas veces recursos limitados, personal que tiene que hacer diferentes roles a la vez. Entonces, vamos a poner ese caso que es uno de los más complejos, ¿no? Entonces, imaginemos que somos una ONG y vamos a llevar a cabo este proyecto. Tenemos que considerar que, por un lado, la población que necesita ser atendida. El mismo proyecto, por ejemplo, para el mismo proyecto, pero para una población que está ubicada en otro sector, en otra comunidad, en otro estado, va a ser totalmente diferente, porque hay que considerar justamente esos factores o esas particularidades de esa comunidad que está en otro lugar, aunque sea el mismo proyecto. Entonces ya por allí empezamos a identificar, oye, es el mismo proyecto, imaginemos que el proyecto además va a atender justamente esas dos comunidades que están, voy a hablar con los estados de, por ejemplo, de nuestro país, ¿no? Entonces, no es igual el mismo proyecto para atender a una comunidad que está en el sur del país a una comunidad que está en el centro del país. Y luego, bueno, las particularidades del país. No es igual atender o llevar a cabo un proyecto en Venezuela que en Colombia, que en, no sé, en España, que en Chile, en Uruguay. Entonces, el tener que considerar todas esas particularidades de ese proyecto. Y además el entorno, porque por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto humanitario, entonces bueno, tenemos que cumplir con ciertas normativas, como pueden ser los principios humanitarios, los compromisos de calidad humanitaria. Y si estamos hablando de proyectos de desarrollo, tenemos que considerar y poder determinar, bueno, a qué objetivo de desarrollo sostenible está alineado o da respuesta a este proyecto.
Entonces, esto para ubicar el proyecto. Ahora vamos a meternos dentro de esa organización que va a ejecutar el proyecto. Y esa organización, dependiendo del tipo de organización, dependiendo del nivel de madurez, tanto organizacionalmente, pero también en gestión de proyectos, entonces va a variar. El mismo proyecto llevado a cabo por una ONG que de repente está iniciando o por otra o por una agencia internacional es totalmente diferente. Entonces hay que tomar en cuenta, bueno, eso, la gobernanza, la forma de administrar y de operar de esa organización. Ahora vámonos un poquito más adentro. El equipo del proyecto o el equipo de esa organización que va a llevar a cabo, a liderar el proyecto. Ese equipo debe tener competencias y habilidades en gestión de proyectos. Ya hicimos mención que normalmente son expertos en la parte técnica, pero tenemos que fortalecer esas competencias y habilidades en gestión de proyectos. ¿Para qué? Para que podamos, como equipo, como organización, adaptar. Esta adaptación se refiere, de acuerdo al PMI, de acuerdo a sus principios, se refiere al tailoring, es decir, al diseñar esa metodología, ese enfoque hecho a la medida, dependiendo del proyecto y dependiendo de la organización. Porque muchas veces nos pasa, pensando como ONG en este caso, muchas veces nos pasa que tenemos que ponernos, vamos a hacer el ejemplo de una ropa, que tenemos que ponernos, no sé, una camisa, en el sentido de que tenemos un ente que nos está financiando el proyecto, un patrocinador o el mismo organismo del Estado, que puede ser que tenga definida una metodología de gestión de proyectos y nosotros tenemos que cumplirla. Pero esa metodología está concebida justamente para ese nivel de organización, o sea, del patrocinador o del ente gubernamental o del ente financiero, y puede ser que a nosotros, ONG, nos queda grande, pero bueno, tenemos que ponernos. En cambio, cuando ya podemos, como equipo, como organización, tenemos esas competencias, conocimiento, habilidades de gestión de proyectos, sí, vamos a cumplir con eso que nos están pidiendo, pero podemos adaptar y definir, diseñar nuestra propia camisa, nuestra propia metodología, porque va a depender, va a variar. En este sentido, entonces podemos diseñar y definir, bueno, mi proyecto es con un enfoque predictivo, con un enfoque adaptativo o con un enfoque híbrido, que es en la mayoría de los casos para los proyectos de desarrollo, los proyectos sociales. El manejar entonces ese conocimiento, disponer de esas competencias, esas habilidades nos permite poder aplicar buenas prácticas para gestionar proyectos. Manejar un vocabulario común, definir, bueno, qué métodos y artefactos nos funcionan y poder tomar en cuenta, considerar, bueno, todas estas áreas de conocimiento que en mayor o menor medida se desarrollan dependiendo de cada proyecto, pero que están presentes en todos los proyectos. Todo esto entonces, ¿qué nos va a permitir? Bueno, poder llevar a cabo nuestro proyecto para generar esos productos o ese resultado directo del proyecto. Pero aquí hay algo interesante que también quiero que nos debemos. Y es que justamente en los proyectos de desarrollo, en los proyectos sociales, el resultado directo del proyecto se atribuye, bueno, a esa organización ejecutora. Pero para lograr los cambios que se quieren, esos cambios que hacíamos mención en las primeras láminas, cambios en la vida o en las condiciones de ese grupo de la población que estamos atendiendo, de esa comunidad, para lograr esos cambios a mediano e incluso largo plazo, porque es lograr cambios en las conductas de esas personas, lograr cambios y que ellos puedan tener acceso a oportunidades, acceso a servicios. Entonces, muchas veces no se logra solamente con el producto. Imaginemos que, bueno, tenemos un proyecto en el que vamos a construir una escuela. A lo mejor el producto es la escuela, pero eso no nos garantiza que se va a reducir, por ejemplo, no sé,
de manera inmediata algún problema social que está presente en esa comunidad. Necesitamos de otros proyectos o de otros actores que tienen que participar y estar involucrados para lograr realmente ese cambio a mediano y largo plazo. Entonces, al final, con esta infografía lo que quiero es resaltar la particularidad del contexto complejo en el que se desenvuelven los proyectos, en particular los proyectos de desarrollo, los proyectos sociales. Y justamente el PMI hace referencia dentro de uno de sus principios, el que podamos navegar en esa complejidad. Y porque muchas veces lo que queremos es evitar, ¿no?, la complejidad, o sea, queremos buscar la forma de evitarlo. Y nos invita el PMI es a que podamos navegar esa complejidad, reconociéndola, aceptándola, para ver cómo podemos entonces navegar. Es un poco lo que vamos a hablar más adelante. Bien. ¿Vamos bien por aquí? ¿Alguna pregunta? Todo bien, ok. Entonces, ¿cuáles son esos retos que se presentan en estas organizaciones, en particular las ONGs, pero también incluso en agencias internacionales, de diferentes niveles? ¿Cuáles son los retos? Bueno, definir cuál es la metodología requerida para poder gestionar el proyecto. Determinar, bueno, cuál es el nivel de madurez en gestión de proyectos que tiene la organización e incluso que necesita la organización, ¿no? Porque tampoco podemos poner, más adelante vamos a ver una cantidad de metodologías y de repente, bueno, sí, esta es la mejor, pero bueno, la mejor dependiendo de. Entonces, el poder definir, bueno, en qué punto estamos y hacia dónde queremos ir. Y el poder definir, bueno, cuáles son esas competencias en gestión de proyectos que necesitamos tener. Estos son los principales retos. ¿Cuál metodología emplear? Dentro, hay muchísimas más, pero bueno, las principales que conocemos en este mundo de los proyectos sociales, seguramente han escuchado sobre la teoría del cambio, el marco lógico, el PM4R, el Project Management for Results, que es particularmente del BID, ¿no?, del Banco Interamericano de Desarrollo, la gestión basada en resultados, estándares y guías humanitarias, buenas prácticas del PMI, del Project Management Institute, marcos normativos del sector, dependiendo si es de educación, si es de salud. ¿Cuál de todas estas emplear? Para ello, lo primero es por lo menos conocer muy bien, ok, esta metodología y ver qué me brinda cada una de esas metodologías. Entonces, para ello, el poder adaptarlas, el hacer ese tailoring. Hablamos de lo de la camisa, ¿no? Que muchas veces nos dicen, bueno, tienen que, y lo digo con propiedad porque de hecho en una de las organizaciones en las que he colaborado nos dicen, no, tienen que aplicar gestión basada por resultados. Cuando nos damos cuenta, cuando la analizamos, decimos, ya, pero esto así tal cual, una ONG no tiene el recurso para poder aplicar toda esta metodología. Entonces, ¿cómo esa ONG puede dar respuesta a su donante o a esa agencia internacional que le está dando soporte o apoyo? ¿Cómo puede dar respuesta para dar los datos que necesita o el reporte que necesita? Y ella, ¿cómo puede definir su metodología para gestionar sus proyectos? Entonces, es muy importante, esto es uno de los principios que nos indica el PMI, el poder adaptar con base en el contexto. Pues por eso quería mostrar la infografía, para que seamos conscientes, el darnos cuenta, un poco como inicié la sesión, el poder darnos cuenta, el poder conocer, ok, qué elementos están presentes, cómo es mi proyecto, en qué punto está la organización, qué conozco o no de gestión de proyectos, qué prácticas ya estoy aplicando, cuáles me funcionan, no tenemos que cambiarlo todo, y cuáles puedo empezar a incorporar. Entonces, para dejarles por aquí este principio,
el enfoque para gestionar el proyecto no puede ser de talla única. Debe adaptarse con base en el contexto, con el objetivo de incrementar los beneficios y maximizar el valor. ¿Cuál valor? Bueno, esos resultados que queremos entregar, pudiendo definirse un método de entrega como resultado de la combinación de diferentes enfoques y métodos. Entonces, por ejemplo, esa lista que les mencioné, uno muy bien puede decir, bueno, de la teoría del cambio me funciona el poder definir, por ejemplo, la cadena de resultados. Esto es muy importante, pero la teoría del cambio sola me permite gestionar, monitorear mi proyecto. A lo mejor no, pero puede ser que el ente, el donante, me solicita que yo tengo que aplicar esto, pero yo, ONG, me doy cuenta, soy consciente de que necesito otras herramientas para poder gestionar mejor mi proyecto. Luego también tenemos, por ejemplo, el marco lógico. Bueno, ¿qué información me aporta el marco lógico cuando yo lo aplico, ¿no? Más allá de la matriz, de los que estamos en este sector, muchas veces el marco lógico es solamente la matriz del marco lógico porque lo necesito llenar para poder optar por un financiamiento. No, es el poder conocer realmente la metodología y qué información me aporta esta metodología o estas herramientas y cómo, imaginemos que necesitamos guía del cambio, marco lógico e incluso las buenas prácticas del PMI. Entonces, ¿cómo logramos integrar toda esta información y no sentir que estamos sumando más trabajo, llenándonos de indicadores, llenándonos de herramientas? Y a mí lo que me interesa es poder atender a la comunidad. Entonces, ya mencionamos sobre la complejidad, lo importante de poder navegar en esta complejidad. No voy a entrar aquí en profundidad, les queda esta laminita. Entonces, ¿cómo logramos esto? Iniciamos viendo, bueno, los proyectos sociales, los proyectos de desarrollo, en qué contexto se desenvuelven, lo que ellos generan o lo que generamos a través de los proyectos, ¿verdad? Un resultado, un producto, puede ser la construcción de una escuela, puede ser la construcción de un puente para poder darle acceso a una comunidad que está retirada y que está teniendo una serie de situaciones sociales, de salud, etcétera, pero también puede ser atender a una comunidad, servir platos de comida, dar una atención integral a niños, niñas y adolescentes. Puede variar. Lo veíamos en la infografía. Y también cómo logramos no solamente entregar esos productos, sino lograr esos cambios que se quieren. Pero la invitación de hoy es a ver al equipo. Entonces vamos a poner la mirada sobre la organización ejecutante, sobre el equipo. Estamos hablando de cómo incorporar herramientas, prácticas, artefactos, técnicas, procesos para mejorar la gestión de nuestros proyectos. Entonces vamos a poner la mirada en este momento sobre el equipo y cómo lograr ese cambio del equipo, ese cambio de mindset, ese cambio de conducta, de cómo trabajar, de colaboración, de mejorar las comunicaciones, cómo podemos hacer ese cambio en el equipo. Para ir de ese punto A, no quiere decir que hoy en día el equipo trabaje mal, pero podemos incorporar algunas herramientas que nos ayuden a reducir tiempos de procesamiento de datos, que nos ayuden a poder adaptarnos a los cambios, que nos ayuden a, esto es clave en los proyectos, en todos, pero en particular en los proyectos sociales, el reconocer, bueno, qué estamos aprendiendo y cómo ese aprendizaje de la práctica, o sea, de la propia experiencia de lo que estamos haciendo, cómo podemos mejorar. Entonces, ¿qué podemos incorporar para lograr ese cambio e ir de este punto A este punto B? Hay un modelo que habla sobre justamente esos cambios que se quieren lograr y hace referencia, se llama modelo ADKAR. Lo dejé en inglés justamente para poder conocer, bueno, lo que significa cada letra, pero habla de estos pasos o elementos, y es que primero tenemos que ser conscientes.
Por eso quise al inicio compartirles la experiencia de que, bueno, yo venía haciendo de alguna forma acompañamiento, pero no me había dado cuenta de que eso era lo que estaba haciendo. En este caso, que estamos hablando y que dijimos, bueno, vamos a poner la mirada sobre el equipo y cómo queremos lograr ese cambio en el equipo para que pueda incorporar esas buenas prácticas, para que pueda reconocer el valor que les aporta y que no es algo diferente al hacer que se realiza diariamente, es parte de la gestión. Entonces, lo primero es que podamos reconocer, o sea, ser conscientes de la necesidad de ese cambio que se quiere hacer. El desear poder apoyar y participar en ese cambio. El poder conocer cómo se va a hacer el cambio, el desarrollar y tener esa habilidad para implementar esas habilidades y ese nuevo comportamiento que se requiere y el poder reforzar, entonces definir, bueno, qué acciones nos permiten reforzar para mantener el cambio. ¿Por qué traje este modelo o estos elementos que es clave en un proceso de cambio, en este caso del equipo que está ejecutando ese proyecto? Porque, como les comentaba, el mismo contexto, el día a día, el tener que, bueno, atender, buscar recursos o dar respuestas, datos, procesar información, no les permite al equipo poder incorporar estas buenas prácticas muchas veces. Se quedan, si por ejemplo buscan un tercero, si alguno de los que estamos conectados ofrecemos este tipo de servicios de capacitaciones, de asesoría, consultoría, muchas veces eso, participamos en estos espacios, damos la capacitación, mira, estas son buenas prácticas para que puedan gestionar los riesgos, para que definan mejor el alcance, para que puedan diseñar su plan de comunicaciones, todo lo que se lleva a cabo para gestionar el proyecto. Y les parece súper interesante e incluso quizás lo desarrollan y eso queda allí. Eso aplica a todas las organizaciones, no solamente al sector social. Entonces, el que puedan darse cuenta de eso, una solución es a través del coaching, del acompañamiento. Porque entonces no es nada más la capacitación, no es nada más el desarrollarles a través de una consultoría o una asesoría el cronograma o desarrollarles incluso la metodología. Ya nos hemos dado cuenta que esto no funciona. ¿Por qué? Porque se va a quedar allí. El día a día no les va a permitir poder ver cómo esto les aporta valor. Entonces es a través del coaching, pero visto el coaching como un acompañamiento. ¿Sí? El poder acompañar al equipo durante un periodo de tiempo para que pueda incorporar, para que pueda darse cuenta del valor que le aporta. No es la matriz en sí, no es la técnica, eh, son las comunicaciones significativas que se dan cuando se están aplicando estas herramientas, cuando estamos eso, comunicando, intercambiando información de cómo podemos mejorar esos espacios que se brindan justamente a través del coaching o del acompañamiento, espacios reflexivos que nos permiten darnos cuenta de, bueno, qué nos está funcionando, cómo podemos mejorar, qué podemos incorporar, qué de todo esto que nos están dando, por ejemplo, en la capacitación, con qué podemos iniciar o cómo lo podemos adaptar. ¿Vamos bien hasta aquí? A ver por acá. Todo parece indicar que la organización del proyecto es fundamental, pero el cliente, el usuario, el consumidor de los satisfactores no debería participar muy activamente. Sí, totalmente. Y sobre todo en los proyectos sociales, en todos los proyectos, ya lo dicen las buenas prácticas, pero en particular los proyectos sociales porque es algo clave justamente para lograr mantener ese cambio que se quiere. Pero tenemos nosotros como organización definir cómo aseguramos ese involucramiento, cómo abrimos esos espacios para que la misma comunidad sea la que nos
indique muchas veces, porque son ellas las que padecen de esa necesidad, de esa situación. Entonces, ¿cómo los involucramos para que ayuden a definir, bueno, cuál es la mejor solución? Pero también para poder, para evitar que tengan unas expectativas muy altas de esa necesidad que vamos a atender y que luego no se cumplan. Entonces pierden confianza en la organización que está ejecutando el proyecto. Entonces eso es clave, lo que acaban de mencionar. ¿Cómo logramos que participen muy activamente? Bueno, por eso es importante definir esa metodología dependiendo del proyecto. Hay proyectos donde, bueno, primero yo tengo que no definir el proyecto desde mi percepción de cuál es la necesidad que ellos tienen. Es que ellos mismos indiquen, bueno, cuál es la necesidad. Y luego, dependiendo de las capacidades de la organización, bueno, hasta dónde yo puedo dar respuesta, ¿no? Hasta dónde yo puedo atender y diseñar ese proyecto, esa intervención que se va a hacer y mantener en constante comunicación o informando de forma constante lo que se conoce como rendición de cuentas en este tipo de proyectos, para que ellos sepan, mira, este es el proyecto que vamos a llevar a cabo, manteniéndolos informados, incluyéndolos. Incluso, por ejemplo, se puede definir mejor el alcance con ellos, se puede identificar riesgos con ellos, el poder conocer a esas partes interesadas, en este caso, bueno, los diferentes actores de la comunidad que van a recibir esa atención, cómo podemos involucrarlos. No es igual de repente la comunidad en general, por ejemplo, padres representantes, niños, niñas, adolescentes, que quizás a lo mejor un líder comunitario que de repente ve en esta organización, si está llegando nueva esta organización, si no es una organización que quizás está dentro de la comunidad, puede haber un rechazo. Entonces, ¿cómo involucramos a esos actores para, bueno, poder llevar a cabo el proyecto? A ver, me parece importante la documentación a lo largo de todo el proyecto para poder tener a mano las lecciones aprendidas que deberían ser usadas en los próximos proyectos. Realmente. Entonces, ¿qué hacemos con el coaching, con el acompañamiento? Es justamente poder, cambiamos aquí el foco. No es solamente eso, capacitar al equipo para que pueda definir una metodología o darle consultoría y asesoría a ese equipo que ejecuta el proyecto para que pueda incorporar estas buenas prácticas que le va a permitir justamente eso que hacían mención, tanto el involucramiento de ese beneficiario final, de esa comunidad que se está atendiendo, cómo lo involucramos. Entonces, si utilizamos, si conocemos y utilizamos herramientas técnicas que nos permita definir cómo se va a hacer esa rendición de cuentas. Por ejemplo, cuando gestionamos a las diferentes partes interesadas y cuando también gestionamos las comunicaciones, las herramientas que nos permiten gestionar estas dos áreas de conocimiento nos permiten justamente definir cómo se va a hacer esa rendición de cuentas. ¿Cómo vamos a registrar esas lecciones aprendidas? No solamente del equipo, el poder tener esa retroalimentación de justamente del usuario final o del beneficiario o de la comunidad que está siendo atendida, pero también incluso de los donantes, patrocinadores, de los diferentes actores. Cómo también levantamos de allí aprendizaje para poder mejorar la gestión. Y a lo mejor no dejarlo solamente eso en un documento que muchas veces queda solo como, bueno, registro de lecciones aprendidas. ¿Qué hacemos con esa información? Entonces, pensar en gestión es muy importante. Muchas veces no lo hacemos. Sencillamente llevamos a cabo el proyecto porque obviamente nos interesa atender a la comunidad. Pero dedicar ese espacio, justamente a través del coaching, a través del acompañamiento, el poder poner foco en el equipo que ejecuta y que a través de un periodo de tiempo, ahorita vamos a ver como los elementos clave dentro del acompañamiento,
a través de un periodo de tiempo para lograr que el equipo pueda incorporar esas buenas prácticas y adaptarlas a su necesidad, a su proyecto, al nivel de madurez de la organización, es clave. Bien, ok. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cómo funciona ese proceso de acompañamiento? Va a variar, va a depender de la organización, va a depender de ese coach, de ese facilitador que acompaña al equipo para que pueda incorporar estas buenas prácticas. Pero lo que sí es clave es que la organización, que el equipo tenga la necesidad de incorporar esas buenas prácticas. Esto es fundamental. Luego que haya ese espacio de confianza entre el que acompaña, y quise cambiar el término porque muchas veces, justamente como desde hace 4 años, yo creo, se tuvo como la percepción de que, bueno, es que coaching ahora para todo. Pero es que el coaching ya lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? En el sector, bueno, en la parte deportiva, sobre todo, pero en todos los espacios, porque al final es eso, es poder acompañar a, bueno, personas, individuos, profesionales, organizaciones, equipos, para lograr una meta, ¿no? Un objetivo. Pero sobre todo, que sean estas personas, individuos, profesionales, equipos, organizaciones, que se den cuenta de, bueno, el valor que aporta, cómo incorporarlo. Es como, igual como cuando estamos queriendo incorporar un nuevo hábito, hasta que no nos damos cuenta del valor que nos aporta, nos cuesta mucho poder incorporar. Normalmente se inicia con un diagnóstico para ver, bueno, en qué punto está el equipo, o en qué punto está la organización. Luego se realiza el acompañamiento y este acompañamiento entonces se lleva a cabo, bueno, a través de sesiones, normalmente con una frecuencia establecida. Por ejemplo, si hablamos de un periodo de 3 meses, entonces, bueno, sesiones semanales, el mismo día, la misma hora. Normalmente es un espacio corto de tiempo, porque eso es un acompañamiento. Quien hace el rol de coach no, mm, no se enfoca. Por supuesto, hay momentos donde se pone el sombrero de trainer, de facilitador para poder introducir las herramientas, para poder explicarlas, pero realmente el equipo aprende haciendo, o sea, para que puedan ver el valor tienen que ir aplicándolo. Es muy importante que este coach experto que va a facilitar el proceso es realmente lo que tiene que tomar en cuenta, sobre todo para en la gestión de proyectos. ¿Qué tiene que tomar en cuenta? Bueno, del coaching, los pilares fundamentales, que es observar, escuchar y preguntar. Porque en la medida que preguntamos, por ejemplo, si introducimos estas herramientas, buscamos cómo la pueden aplicar, pero justamente imaginemos que, mira, yo les traigo aquí cómo poder identificar, cómo poder evaluar, analizar a los diferentes stakeholders, las diferentes partes interesadas. Y de repente les traigo una matriz con una serie de campos, pero luego que la conocen, entonces que el mismo equipo pueda definir, bueno, de todo esto consideramos valioso en este momento poder identificarlos de esta forma y definir las acciones. Conforme va madurando el equipo, es decir, conforme se dan cuenta del valor que aporta esta herramienta, se puede ir enriqueciendo. Por ejemplo, igual pasa con la matriz de riesgos. Hay matrices de riesgos que son, bueno, un, un monstruo o un Ferrari, pero de repente nosotros no necesitamos manejar un Ferrari. Necesitamos empezar con, bueno, no sé, una bicicleta o una motocicleta. Entonces, que el equipo pueda conocer estas herramientas, pero que luego a través de el coach que pueda conocer, bueno, cómo está el equipo, preguntar cómo le va funcionando esto, cómo podemos adaptarlo, es lo que va a permitir que ellos, en esas conversaciones, en esos espacios que les vamos a brindar, que ellos puedan entonces
incorporar estas herramientas y mantenerlas en el tiempo. ¿Okay? Estos espacios que se brindan justamente lo que permite es fomentar el trabajo colaborativo y fortalecer, las comunicaciones. Aplicar herramientas ágiles como la retrospectiva es esencial en estos procesos. Pero para poder dar este proceso de acompañamiento, este experto o coach tiene que definir, cuál es el método, artefactos, técnicas y o herramientas que le va a ofrecer o que les va a presentar a ese equipo de proyecto, dependiendo de las necesidades que tenga el equipo, lo tiene que tener definido previamente, porque obviamente el equipo normalmente no conoce sobre estas buenas prácticas, entonces tampoco los podemos bombardear. Tenemos que definir previamente, qué de todo esto, dependiendo de la organización, le podemos ofrecer, le podemos brindar, se presenta en ese diagnóstico, se presenta y en conjunto con el equipo se define, vamos a incorporar primero esto o nosotros necesitamos nos parece muy importante, por ejemplo, incorporar la gestión de riesgos. Entonces, vamos a incorporar esto. ¿Bien hasta aquí? Sí, Liz, vamos bien. Ok. Al final, ¿qué queremos lograr? Un cambio. Por supuesto, hablábamos al inicio en la infografía de que el proyecto de desarrollo busca un cambio en la comunidad, en esa población que estamos atendiendo. Un cambio corto, mediano y largo plazo. Pero aquí la mirada la estamos poniendo sobre el equipo, que también queremos lograr un cambio. Este es otro de los principios del Project Management Institute y es el cambio. Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto. Por supuesto, aquí este principio está enfocado al cambio que se logra a través del proyecto. Sin embargo, me parece muy prudente, o sea, me parece que coincide muy bien con esto que estamos presentando, y es que al final también queremos un cambio de mindset, de conducta, de forma de trabajar del equipo, enfocado a la gestión, en este caso, del proyecto. Entonces, ¿cómo podemos permitir ese cambio para lograr ese estado futuro previsto? ¿Qué queremos mejorar en ese equipo, en la gestión de ese equipo? Puede ser mejorar el trabajo colaborativo, mejorar las comunicaciones, mejorar la capacidad de adaptación, mejorar propiamente la gestión. Entonces, dice el principio de forma resumida, a través de los resultados del proyecto se genera un cambio del estado actual al estado futuro previsto. Vamos a adaptarlo al equipo. Que a través en este caso, del acompañamiento, logramos generar ese cambio del equipo, como están actualmente y cómo queremos que logre, al final de 3 meses o de un periodo de tiempo. Haciendo posible la creación de valor, porque es que al final, si el equipo mejora su gestión, reduce, por ejemplo, tiempos para procesar información, puede prever riesgos, esto les permite poder gestionar mejor incluso los recursos, el poder incorporar esas buenas prácticas, les va a permitir gestionar mejor las comunicaciones, el involucramiento de las partes interesadas, poder asegurar esa rendición de cuentas, poder cumplir con los requerimientos que tanto de la necesidad de la población que está atendiendo, como también esos requerimientos que nos están pidiendo los diferentes actores. Puede ser nuestros patrocinadores, donantes, pero también agencias internacionales con las que se trabajan o con otros actores que se trabajan. Como agentes de cambio debemos crear las condiciones para lograr la transición. En este caso nosotros, coaches, que logramos ese acompañamiento, que hacemos ese acompañamiento, tenemos que lograr crear esas condiciones. ¿Y cómo? Justamente a través de la participación activa del equipo para que puedan incorporar las buenas prácticas, porque al final nosotros queremos es que ellos puedan mantenerlas, que sea eso, una forma de trabajar.
y asegurar que se mantengan los comportamientos deseados y los procesos necesarios. Un caso práctico. Esta es una de las organizaciones en las que colaboro y ellos justamente ofrecen acompañamiento a equipos de proyectos. Ellos ya tienen definido su método y dentro de su método, por ejemplo, tienen una serie de herramientas que aplican justamente a través del acompañamiento al equipo, al equipo ejecutor de ese proyecto social. Y dentro de los elementos que conforman su método, la motivación, que para ellos es algo transversal, entonces utilizan herramientas que les permiten mantener al equipo motivado a lo largo en este caso, del acompañamiento, pero luego para que ellos puedan continuar aplicándolo una vez terminado el coaching o el acompañamiento. Y bueno, tienen otros elementos donde, bueno, perdón, se determina foco, entrega y la reflexión. Son los 4 elementos de este método que ellos aplican junto con el acompañamiento o a través de la. Quiero resaltar dentro de las herramientas que utilizan, resaltar estas 2 para que podamos tener una idea de ok, no, o sea, no es algo diferente, es sencillamente poder, bueno, cómo incorporamos herramientas de gestión de proyectos. En este caso, ellos han definido, bueno, utilizar una de las herramientas de enfoque predictivo, como es la EDT, la estructura desagregada de trabajo, y a partir de esta EDT, entonces, el priorizar, bueno, qué trabajos, qué paquetes de trabajo se necesitan llevar a cabo o se pueden llevar a cabo en los próximos, ellos trabajan en periodos de 3 meses. Entonces, se pueden llevar a cabo en los próximos. Y la combinan con herramientas ágiles, como es un plan de 3 meses a través de sprint, de 2 semanas de duración cada sprint. Entonces, esto les permite al equipo poder poner foco en esos trabajos prioritarios que tienen que ir llevando a cabo en cada sprint a lo largo de estos 3 meses. Y el coach pues acompaña al equipo justamente a incorporar estas herramientas a lo largo de estos 3 meses, pero al final, como les decía, no es algo diferente, es sencillamente incorporarlas, pero para la ejecución de su trabajo. Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta por aquí. Ok, entonces, vamos a ir recapitulando un poquito. Hablamos de la importancia de darnos cuenta, porque al final el coaching, el acompañamiento, eso es lo que nos brinda. Es ese espacio de confianza en el que a través de preguntas nos permite reflexionar y darnos cuenta de, bueno, qué cosas nos funcionan para seguir aplicándolo, qué cosas podemos mejorar y qué cosas podemos incorporar de forma inmediata. Em, y luego, después de que hicimos referencia a la importancia de el darnos cuenta, conversamos sobre, bueno, las particularidades o las características de los proyectos sociales, los proyectos de desarrollo, el contexto en el que se desenvuelve, porque es importante incorporar buenas prácticas y cómo el coaching o el acompañamiento ayuda al equipo a incorporar esas buenas prácticas. Quiero dejar esta buena práctica que podemos comenzar a incorporar. No importa en el tipo de proyecto en el que estamos participando. Y es justamente eso, el que podamos en equipo reflexionar, bueno, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué cosas estamos haciendo bien? Por ejemplo, las reuniones que estamos teniendo, qué técnicas, qué herramientas estamos aplicando para poder gestionar a los stakeholders o a los riesgos o las comunicaciones, las entregas, las estamos haciendo, estamos teniendo mucho retrabajo o estamos teniendo muchos cambios, cómo los estamos gestionando, estamos entregando a tiempo los datos que nos piden, el reporte, el 5W, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué podemos mejorar?
Y dentro de eso, de esa lista, porque muchas veces tenemos una lista kilométrica de cosas que podemos mejorar, que podemos incorporar de manera inmediata. Y esta sencilla herramienta, pero súper poderosa, nos permite, por un lado, poder ir registrando incluso esas lecciones aprendidas que hacía referencia Ana, que no necesariamente está bien si tenemos una matriz, un registro donde podemos ir llevando detalladamente esas lecciones aprendidas, pero esta herramienta también nos permite poder, poder darnos cuenta, compartir lo que estamos aprendiendo, porque cuando determinamos, oye, ¿qué estamos haciendo bien? Nos damos cuenta qué cosas tenemos. Cuando en equipo, en ese espacio de confianza donde todos podemos aportar ideas, donde todas las ideas son bienvenidas, ¿qué podemos mejorar? Sin señalar nada, o sea, de repente, oye, no, las reuniones están llevando mucho tiempo. Bueno, podemos mejorar las reuniones. ¿Y de qué forma podemos mejorarlas? Entonces, cuando tenemos esta lista, no todo lo podemos incorporar de forma inmediata, porque a veces necesitamos, no sé, definir un proceso, reunirnos con, no sé, con otras partes interesadas, poder hablar incluso con, no sé, los directivos, o sea, hay una serie de cosas que muchas veces no podemos cambiar inmediato, pero hay otras que sí. Entonces, ¿qué de esa lista podemos incorporar inmediatamente? Y esto nos permite ir justamente aprendiendo y mejorando rápidamente. Esto nos permite poder ir adaptándonos rápidamente. Es clave hoy en día, pero sobre todo en los proyectos sociales, donde el aprendizaje y la mejora es fundamental. El poder ir aprendiendo de la experiencia e ir incorporando esas mejoras es clave. A ver por aquí un comentario. ¿Qué hay del de Teachers para emplear este enfoque para capacitar entidades multiplicadoras a modo de una práctica tipo mentoring? Em, sí, también, sí, también aplica, por supuesto que sí. Em, de hecho, justamente el caso que les ponía, el caso práctico, al final no queremos que los equipos se hagan dependientes de eso, del coach o del consultor o del facilitador, ¿no? Al final queremos es justamente fortalecer capacidades en los equipos que ejecutan y también al final también en este tipo de proyectos queremos fortalecer capacidades en las comunidades, ¿verdad? Diferentes, obviamente, otras capacidades. Entonces, es clave que cuando se está haciendo ese acompañamiento, bueno, que se puede identificar incluso quién del equipo de esa organización eh, puede luego convertirse en experto en gestión de proyectos para poder dejar capacidades allí, porque obviamente no todos van a ser expertos de todo. Entonces, el que se pueda identificar en ese proceso, incluso de acompañamiento, y que la organización también, bueno, reconozca, bueno, sí, queremos incorporar esto, necesitamos, entonces es clave el poder preparar a alguien que pueda justamente multiplicar o hacer ese efecto multiplicador dentro de la organización. No sé si respondí a la pregunta. Ok, entonces bueno, esto nos lo podemos llevar ya y aplicar ya. Me encantó porque recientemente en una sesión que tenía, pero de capacitación, justamente una persona comentaba de que en su equipo estaban teniendo muchos problemas con la cantidad de reportes o el reporte era muy extenso, y entonces el equipo estaba así como que, bueno, es que es mucha información que tenemos que procesar. Bueno. Y yo les dije, bueno, pero ¿por qué no aplicas esto? O sea, con el equipo, no lo hagas tú sola. Con el equipo, algo sencillo, o sea, podemos utilizar ideal con post-it, pero no, una pizarra y un marcador es lo mejor, es la mejor herramienta. Y entonces toma un espacio de la reunión que tienes, 10, 15 minutos, y le dicen, bueno, vamos a analizar esta situación que se está presentando. El reporte. Tenemos que
cumplir con el reporte. Pero bueno, ¿ustedes qué consideran que es valioso el reporte y qué no? ¿Cómo podemos mejorarlo? Porque eso ayuda cuando damos ese espacio, esa apertura para que los mismos miembros del equipo sean los que opinen, den la solución, logramos ese involucramiento, logramos mayor compromiso y logramos mantener la motivación. Cuando hablamos de motivación, por ejemplo, en los equipos, no solamente es así como que estemos todo el rato así como contentos y felices de poder llevar a cabo el proyecto o poder atender, ¿no?, a la comunidad, poder lograr los resultados. Es que justamente a través de estas herramientas logramos mantener la motivación de los equipos porque cuando aplicamos, por ejemplo, esto y que tengamos esas conversaciones, que el equipo, que los miembros puedan aportar sus ideas, puedan dar solución, pero que se apliquen. Esto también es importante. Muchas veces damos ideas, pero no se aplican. Que puedan, ayudan a mantener la motivación. El que, por ejemplo, cuando definimos una EDT en equipo, esas comunicaciones, el poder aclarar realmente cuál es el alcance del proyecto, porque ha pasado, a mí me ha pasado que cuando estamos definiendo, el alcance ya está definido, el proyecto ya está aprobado, está en ejecución, y definimos la EDT, se dan cuenta, porque cada quien tiene como que su pedacito de alcance, dependiendo del rol que ejecuta. Cuando ven plasmado el alcance a través de esta EDT, de esta representación gráfica, donde muchas veces se escapan cosas, sobre todo de gestión, y todos tener la misma mirada, es otra dinámica que se lleva a cabo, es otra mirada, se mejoran las comunicaciones, porque todos estamos viendo ahora el proyecto de la misma forma. Entonces, aplicar estas herramientas asociado a la motivación. Todas estas herramientas ayudan justamente a mantener al equipo motivado. El poder identificar riesgos, gestionarlos, todo esto ayuda, por supuesto. Las lecciones aprendidas ayudan. Entonces, como les decía, el caso de la chica que presentaba esta situación, yo le dije, mira, incorpora esto, aplícalo y vas a poder incorporar cosas, vas a poder mejorar ese reporte que te está ahorita doliendo la cabeza, que se están quejando del reporte, bueno, que sean ellos mismos los que te puedan dar la solución. Y en la siguiente sesión me dijo, mira, una maravilla, súper sencillo, estaban súper motivados, el poder ellos eh, ser escuchados y el poder incorporar rápidamente esas mejoras. ¿Cuál es la importancia de definir el nivel de inteligencia emocional que requiere el perfil de cada integrante del equipo de proyecto? ¿Cuál es la importancia? Bueno, yo creo que aquí ya, no sé, necesitarían de algún experto, ¿no? Pero Leopoldo levantó la mano. ¿Sí, Leopoldo? No sé si se puede activar los micrófonos, ¿vale? O es solo por... No, solo Ok, por y ya el terminando. chat. Leopoldo, por favor, coloca tu Sin pregunta querer. y question and Bien, answer y la leemos. ok. Entonces, para no dejar la pregunta abierta de Hernán, sí, es importante, pero quizás, bueno, es desviarnos un poquito porque, bueno, necesitarías un experto que quizás pueda determinar esto. Creo que aquí el foco, para no desviarnos, ¿no? En, bueno, en cada miembro del equipo, aquí lo importante es poder enfocarnos justamente en la gestión del proyecto, en reconocer, bueno, cuáles son esas capacidades, competencias que tienen nuestros miembros del equipo con respecto a gestión de proyectos, el poder, por supuesto, capacitarlos y luego dar ese acompañamiento. A través de utilizando e incorporando estas herramientas de gestión de proyectos, ¿cuáles? La que aplique, obviamente, la que aplique para nuestro proyecto, dependiendo del estándar, de las metodologías que
bueno, que ya listamos y que dependiendo de la organización o del experto que lo vaya a dar, luego poder ir incorporándolas. Todo esto al final les va a permitir gestionar mejor el proyecto. No veo, sí, seguramente es importante, pero bueno, no veo ahora en este momento como clave que podamos definir ese nivel de inteligencia emocional para poder gestionar el proyecto. Y bueno, finalmente, el coaching nos ayuda a que el equipo pueda incorporar esas buenas prácticas para gestionar sus proyectos. ¿Por qué? Porque los acompañamos por un periodo de tiempo para poder justamente orientarlos y dar sobre todo ese espacio de apertura, de confianza, para que ellos puedan comunicarse y poder valorar cómo todas estas herramientas les ayudan. Perfecto, Liz. Muchísimas gracias por tu presentación. Muy interesante cómo las herramientas del coaching permiten la incorporación del cambio dentro de los equipos, permiten, todos seguramente los que estamos acá sabemos lo difícil o lo complejo, mejor dicho, que es la incorporación de cambios de cualquier índole dentro de las organizaciones, dentro de los equipos. Y estas herramientas del coaching nos permiten precisamente eso, ¿no? Pararnos como a reflexionar, cosa que a veces no hacemos porque estamos en lo automático de la operación o en lo automático del proyecto, pararnos a reflexionar a ver qué efectivamente de lo que estamos haciendo funciona, qué cosas pudiésemos mejorar y cómo mejorarlas. Y hacer esa incorporación precisamente desde la colaboración, desde la participación activa de los miembros, en este caso del equipo, tiene ese valor que hace que el equipo termine sintiéndose parte, sintiéndose dueños del proceso, y hace que el cambio en el que siempre va a haber resistencia sea un poco más fluido, tanto tal vez de cara o puertas adentro hacia el equipo de proyecto, y también visto desde la lógica que comentabas, Lige, cómo, y también tomando un poco lo que comentaba Hernán al inicio de una de sus preguntas, cómo también estas herramientas del coaching, la observación, la escucha, la pregunta nos permite acercarnos a comunidades desde la lógica de la gestión del proyecto de desarrollo, para también incorporarlos y que esa participación sea lo más activa posible. Algo que decías que, bueno, sabemos nosotros que estamos involucrados en el mundo de la gerencia de proyectos, que es clave, que todo proyecto al final del día puede generar su entregable, pero si la gente que recibe ese entregable no lo adquiere y no lo usa, no existe transformación, no existe cambio, y el proyecto va a terminar fracasando porque no tuvo sentido, ¿no? Al final no genera ningún tipo de impacto. Entonces, este tipo de herramientas al final del día son muy útiles para eso, para el involucramiento, para la identificación de las mejoras. No sé si a alguno le dio algún cortocircuito porque vio una EDT al lado de un backlog, pero bueno, esta es la idea también, el cómo integramos artefactos y herramientas de enfoques distintos en función de lograr resultados y de generar valor. Así es, así es. Bueno. Bueno, no me queda... ¿Sí? Sí, adelante. Sí, sí. No, eso. Con esto damos cierre a Bueno, esta damos presentación por y cerrada la presentación. Y bueno, una vez más agradecidísimos. Lisbeth está en Italia y ya para ella, ya creo que es medianoche allá. Muchísimas gracias por acompañarnos, Lisbeth, y por tomarte el tiempo para compartir este enfoque con nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y que nos acompañaron este es nuestro quinto webinar de este semestre. Y bueno, no me queda más que invitarlos a que nos acompañen el próximo mes, que seguramente vamos a tener un tema de interés también girando en torno a nuestra amada disciplina de la gestión de proyectos. Entonces, bueno, que tengan todos muy feliz tarde y te dejo el espacio para que te despidas, Liz. gracias por la invitación y bueno, por el espacio, por siempre, bueno, seguir trabajando en este apasionante mundo de la gestión de proyectos. Bueno, tengan feliz tarde todos. Chao. Descansen.